Muchas gracias, senador, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Con mucho gusto de saludarte y un saludo a toda la gente. ¿Cómo está el tema del Infonavit? Ese sí está peligroso para que veas, porque yo creo que lo importante es entender de qué estamos hablando. Cualquier persona, Carlos, que hoy tiene un trabajo formal o que alguna vez ha trabajado, le llega a su casa el estado de cuenta de su Afore. Vamos a pensar que escogió Afore Banamex, por poner un ejemplo. En ese estado de cuenta, si lo leen con cuidado, hay un renglón que dice subcuenta de vivienda. Y ahí, dependiendo de los años, del sueldo de la persona, a lo mejor hay 200,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Si tú sumas lo que tienen todas y todos los mexicanos que alguna vez cotizaron al Infonavit, que tienen una Afore y que por lo tanto tienen una subcuenta de vivienda, eso es lo que suma 2 billones de pesos. Pues resulta que como a este gobierno ya se le terminaron los guardaditos, se les ocurrió hacer una reforma a la ley del Infonavit, concretamente es el artículo 42, Carlos, que establece que el gobierno puede disponer de los recursos que están bajo su administración. ¿Qué significa esto? Que antes solamente les correspondía administrar el dinero, es decir, cuidarlo, guardarlo. Ahora pueden disponer de ese dinero. Segundo problema, los órganos que están diseñados para vigilar, para controlar, para que no haya corrupción, para que no haya abusos, para que no haya malas prácticas, los colonizan. Si tú ves el artículo 17, se refiere a la Comisión de Vigilancia. Antes eran 3 representantes de los trabajadores, que aquí son los más importantes, son los dueños de la lana, 3 de los empleadores, porque los patrones ponen dinero, y 3 del gobierno. O sea, el gobierno no tenía mayoría en la Comisión de Vigilancia. Pues ahora, en la reforma, siguen siendo los mismos 9, pero 5 son del gobierno. De la mismita manera, si ves el 18 bis, toman el control del comité de auditoría, que es el que revisa que ese recurso se use de manera correcta, y en el 25 bis toman el control del comité de transparencia. Y por si esto fuera poco, si lees el 66, en la ley vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene facultades muy importantes para supervisar una cosa que se llama normas establecidas y sanas prácticas. Bueno, también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le quitan las facultades y se las entregan al gobierno. Entonces tienes, por un lado, que van a poder usar ese dinero que no es de ellos, no son impuestos, no es dinero del gobierno, es dinero de la gente que cotiza. Y la mayoría de la gente no quiere comprar casas del gobierno. La mayoría de la gente dice, bueno, yo con ese dinero más otro crédito que voy a pedir, lo voy a juntar y compro una casa donde yo quiera, no donde el gobierno me diga. Ahora, dijeras tú, bueno, es que el director del Infonavit tiene fama de ser un extraordinario administrador, pero resulta que es el mismo señor que quebró Pemex. O sea, durante la gestión del actual director del Infonavit, solamente Pemex Refinación, Carlos, perdió más de 900,000 millones de pesos. Y ahora resulta que a ese mismo director general le van a dar a administrar el doble de esa cantidad, 2 billones de pesos. Y por último, las formas, Carlos. Llega la iniciativa en la noche, ni la leyeron, eran 180 páginas. Al día siguiente, tempranito, ya se está votando en la comisión y ese mismo día en el pleno. Y todo indica, ojalá no sea el caso, pero todo indica que mañana en la comisión permanente van a convocar a los diputados a un periodo extraordinario para que pasado mañana esto ya sea ley. No escucharon a los trabajadores, no escucharon a los sindicatos, se van a, digamos, adueñar de esos 2 billones de pesos porque van a poder disponer de ese dinero. No han explicado en qué lo van a usar. Es gravísimo por donde lo veas, Carlos. Uh-huh. ¿La oposición puede hacer algo más allá de poner el grito en el cielo? Siendo francos, no mucho, porque Morena tiene mayoría en la comisión permanente, que es la que va a sesionar mañana. La comisión permanente va a convocar a la Cámara de Diputados para el miércoles, ahí también tienen mayoría. Ahora, aquí quienes tendrían que alzar la voz, Carlos, también son los sindicatos. Su trabajo es representar a los trabajadores. Este es dinero de los trabajadores por un lado, y por otro lado, pues, les dieron una patada
y los sacaron. Sí, lo sacaron. Fíjate, lo sacan de 3 órganos, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría y del Comité de Transparencia, en donde antes, junto con los empleadores, eran mayoría. Entonces, nuestra responsabilidad ahorita pues es visibilizar el asunto, que se sepa lo que está pasando. Claro que vamos a dar el debate, pero también hay que ser francos. Estos señores tienen todo controlado. O sea, quieren hacer un cártel inmobiliario nacional, un cártel inmobiliario para repartir moches cuando compran la varilla, la arena, el cemento, para repartir moches cuando se repartan las casas, para adjudicárselas al ejército y que el ejército lo haga. Ese es el problema. Se les acabó el dinero, se les va a acabar la música y ya no van a tener que dar. Por eso andan ahorita ya robándose como vulgares ladrones los ahorros de los trabajadores para seguir con su modelo de dádiva, para seguir con su modelo clientelar, para seguir con su modelo de un gobierno que da. Pues cómo no, yo a cualquier gobierno que da le aplaude, a un gobierno que asume la responsabilidad, que no le da abrazos a los criminales, sino que los combate, a un gobierno que trata de igualar a la sociedad cobrando impuestos, a un gobierno que hace valer la ley, que hace respetar a los jueces. Ese gobierno no crean que le aplauden fácilmente. Desaparecieron todos los fideicomisos y ahora resulta que en las denuncias entre Adán Augusto y Monreal hay un fideicomiso en el Senado de 1,000 millones de pesos. Sí. Esos guardaditos, esos ahí tranquilos. O sea, es una simulación, Carlos, es una mentira, es una falsedad la que nos está gobernando, que tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano. Yo pienso que va a ser más temprano. Ahora dicen que todo un esquema de corrupción entre funcionarios, constructores en el Infonavit, etcétera, etcétera. Pues ese será el cartelazo inmobiliario, el que quieren legalizar y ahora lo quieren modificar. Ya modificaron la Constitución y ahora lo quieren modificar con la ley, con el 42, fundamentalmente, donde ahora el gobierno tendrá mayoría en el órgano de gobierno del Infonavit. El Infonavit no es otra cosa más que un bancote para construir una casa. Y entonces los créditos se entregarán como se entregaban. Me lo van a aceptar quienes estaban antes, quienes tienen más edad, cuando se entregaban los créditos de una banca nacionalizada. Van a nacionalizar el banco del Infonavit, como López Portillo nacionalizó los bancos. De ese tamaño es la atrocidad, y van a convertir al Infonavit, como bien dices tú, en una caterva de ladrones, de cajas y de fondos del ahorro de los trabajadores que ahí guardaron su dinero y que ahí se les daba en ciertas circunstancias para construir, y cuando no se les daba en ciertas circunstancias y no construían, se les devolvía el dinero, como se les devolvió en los 3 primeros meses de López Obrador, cuando el director del Infonavit era Carlos Martínez y el director del IMSS era Germán Martínez.